Bien, pues buenas tardes. El día de hoy vamos a seguir con la segunda parte del video mientras se sube la primera parte. ¿Sí? Son 200 megas, 292, casi 300 megas del primer video. Y bueno, vamos a seguir explicando el segundo video, que son las bases del parseo. ¿Qué es el parseo? Pues es generar de los tokens, de la lista de tokens que ya tenemos, pues hacer el árbol sintáctico. ¿Sí? Entonces, ¿cómo lo podemos hacer? Ya explicamos en el anterior video que algo muy básico es nosotros tenemos que especificar una sintaxis. ¿Sí? En una gramática, por lo general, con notación BNF. ¿Cuál es la notación BNF? Pues es esta, simple y sencilla. Esta es la notación BNF que nos permite a nosotros, pues, generar una gramática no ambigua, ¿sí? Que nos permita parsear expresiones aritméticas simples, una calculadora simple. ¿Qué tenemos aquí? Que tenemos que definir qué va a ser una expresión para nosotros. Pues vamos a poner lo que comúnmente nosotros trabajamos en matemáticas. Una expresión puede ser compuesta por otra expresión más un término, o una expresión menos un término, o incluso puede ser solamente un término. ¿Por qué no pusimos expresión por término y expresión entre término? Porque pues estamos trabajando, o sea, hay que hacer una gramática no ambigua, pero que también sea reducible. Y tenemos entonces que es un término, porque una expresión puede ser un término, pero un término entonces puede ser un término extra o otro término por un factor. Aquí es donde encontramos la multiplicación y la división, o un término entre un factor, o incluso puede ser un mismo factor. Vean como aquí tengo término, 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 pero no sé qué es término. Bueno, aquí defino qué es término, pero aquí no defino qué es término, no sé qué es factor, y al final un término es un factor y tengo que definir qué es un factor. Bueno, pues un factor reducido en su mínima expresión es un número, o puede ser una expresión. ¿Por qué una expresión? Porque incluso un factor puede ser un menos 5, por ejemplo, ¿sí? O puede ser un factor, eh, algo compuesto como 4 más 3. Es un número, 4 más 3, al fin y al cabo, si lo reduzco, va a ser 7. Y 7 es un número. Pero todo esto de acuerdo a estas reglas. Esto es la clave de la gramática. Los que se encargan de hacer las reglas de la gramática, de cuándo se escribe, eh, digamos, o cómo se escribe y cómo se debe decir algo en algún idioma, pues tienen que elaborar estas reglas, más complejas obviamente, pero en el caso de expresiones matemáticas simples o aritméticas simples, son estas. Entonces, lo importante aquí en la gramática, estos símbolos como número, más, menos, el de multiplicación y el de división son conocidos como terminales y corresponden a los tokens ya identificados de entrada, que son en formato crudo, y los indicadores que son como term o términos y factor o factores, se refieren a reglas gramaticales y estos son conocidos como no terminales. ¿Sí? Estos significadores son no terminales. ¿Qué significa terminales y no terminales? Pues como un árbol, es un árbol sintáctico que se pretende realizar. Es un terminal y no un terminal, son simplemente las hojas y las ramas del árbol. Bien, entonces, esta gramática sería la expresión cero. Traduciendo esto, una expresión cero sería compuesta por una expresión 1 más un término, o la expresión 1 menos un término, o solamente un término. El término cero puede ser compuesto por otro término, término 1 por factor, o término 1 entre factor o factor, y el factor puede ser un número o puede ser una expresión entre paréntesis. Si está entre paréntesis puede ser reducida a factor. Entonces estas son las reglas que se generan y estas son las acciones que se generan, ¿no? Pues el valor de expresión 0 va a ser igual al valor de expresión 1 más el valor de terminal y así sucesivamente. No hay tanto problema por esto. Y en el caso de el factor, la minimización al final, pues de number.lexval,
pues vamos a convertirlo a entero, porque estamos en una calculadora de enteros. Y el factor.val va a ser el valor de la expresión como tal. ¿Sí? Bien, entonces tenemos el ejemplo de los tokens de entrada, 3 más 5 por, entre paréntesis, 10 menos 20, significa que esto se tiene que reducir primero a un número. Entonces vas a agarrar el valor 3, que es el primero, el token entra, entonces el símbolo en la pila, ¿sí?, va a ser el 3 y el resto va a estar esperando. Entonces hay que reducir este factor número, ¿sí? Entonces reduzco el 3 y va a ser number. Reducimos a factor. ¿Qué es este? Factor number, ¿sí? Porque lo que se recibe es un número. Entonces hay que reducir el factor al número. Entonces, este número es un factor. Entonces, ¿qué tenemos aquí en la pila? Tenemos un factor. ¿Qué tenemos en la cola? Este. Entonces, pero este factor lo podemos reducir a un término. ¿Por qué? Porque un factor, ¿sí?, es un término. ¿Sí? Un factor es un término. Entonces empezamos. ¿Es un número? Ah, pues es un factor. Pero es un factor. Entonces este factor puede ser un término. ¿Sí? Y como ya se habrán dado cuenta, entonces este término puede ser reducido a una expresión. Entonces, ¿qué tenemos en la pila? El 3, que pasó a factor, que pasó a término y pasó a expresión. Tenemos en la cola el resto. Bueno, ya terminamos, ya no podemos reducir más este. Tenemos que tomar el siguiente valor, tomamos el más. Entonces, tomamos el más. En la pila tenemos una expresión y el símbolo más. Entonces, tomamos el más, este, como tal, pues se va directo, porque es un símbolo terminal. ¿Sí? Vamos a 5. Tomamos el valor 5. Entonces, este 5 es un número. Este número se reduce a factor. Entonces sería expresión más factor. ¿Sí? Entonces, pero el factor lo puedo reducir a término. ¿Por qué? Porque incluso aquí no hay expresión más factor como tal. Es expresión más término. Entonces, voy expresión más término. Ya no puedo hacer más porque, a pesar de que un término es una expresión, ¿sí?, pues no hay expresión más expresión. Entonces, lo más cercano es expresión más término. Entonces, lo dejamos como está, expresión más término, y tomamos el valor de el veces que se repite o el asterisco. Este es terminal, entonces tomamos el paréntesis izquierdo también es terminal, tomamos el valor 10, entonces se toma el valor 10, este es un número que se reduce a factor, este factor se reduce a término, y este término puede ser reducido a expresión. ¿Por qué? Porque tiene un paréntesis aquí. ¿Y qué significa? Que si tiene un paréntesis aquí, pues pudiera tener otro, pudiera ser una expresión. Entonces un factor puede ser reducido a expresión. Entonces, ¿dónde nos quedamos? Aquí. Luego, tomamos el operador menos, pasa de largo, se va directo a la pila. Tenemos el 20, que es un número. Este número, ¿sí?, reducimos a factor. El factor lo reducimos a término, ¿sí? Y luego, entonces, tenemos, después de expresión, menos término. ¿Es válido? Sí, es válido. ¿Por qué? Porque expresión menos término es una expresión. ¿Sí? No puede haber expresión menos expresión, por eso no lo convertimos a expresión menos expresión. Luego le ponemos esta expresión menos término, ¿sí?, está aquí, se reduce ahora sí a expresión. Expresión menos término es una expresión. Esta es la reducción. Expresión menos término se convierte en expresión, que coincide con nuestras reglas. Cerramos aquí porque tomamos el paréntesis derecho, lo cerramos y coincide con una expresión. ¿Sí? Este valor existe, sí existe en nuestras reglas, incluso es un factor.
Bien, y como es un factor, ¿sí? Esta expresión lo reducimos a factor, queda expresión más término por factor. Entonces reducimos la expresión, expresión más término es una expresión, este es una expresión, ¿sí o no? Aquí lo vemos, expresión, expresión más término se traduce en una expresión. Lo que vemos por aquí, expresión más término se reduce en una expresión. Todo de acuerdo a nuestras reglas. Ya que tenemos eh, este valor, ¿dónde nos quedamos? Por aquí. Ok, reducimos, recapitulando, expresión lo convertimos a factor, entonces queda este valor, expresión más término por factor. Reducimos expresión más término a una expresión, entonces quedaría, perdón, término por factor es una expresión. Y al final, ya que hicimos todo el relajo, pues al final tenemos una sola expresión y esta misma expresión se resuelve quedando nada en la pila, es decir, con éxito. Hace todo esto, obviamente esto lo hace los cálculos para dar el resultado, de tal manera que si yo le doy una expresión que viene siendo esta misma, 3 más 5 por 10 menos 20, 3 más 5 por 10 menos 20, ¿sí? Me da el valor de menos 47. ¿Sí? ¿Por qué? Internamente ya hizo todo esto para llegar al resultado y quitar la expresión y solamente dejar el resultado. Entonces, no sé si hay alguna duda con esto. Tenemos bueno, esto es lo que hace y el código fuente lo explicamos. Deploy. Ahora vamos a tomar YACC, fly.yacc, lo vamos a importar y lo vamos a conocer con un alias, el alias corto que es YACC. Entonces, tomamos los tokens del Lexer, es decir, mandamos a buscar al calclex, que es este, lo ejecutamos y que nos dé los tokens. ¿Sí? A pesar de que este ya no está dando nada, no está imprimiendo nada, sí que está mandando los tokens porque los está generando, entonces los va a importar. ¿Sí? Y con esto ya tenemos nuestras reglas definidas. ¿Cuáles son las reglas? Son estas: expresión es igual a expresión más término, o expresión menos término, o término. Entonces, generamos los métodos, definimos qué es la expresión plus. ¿Cuál es la expresión plus? Es la primera, esta, porque es suma. Entonces, ¿de qué se trata esta expresión? Expresión va a ser igual a expresión plus term, es decir, expresión es P0, ¿sí? De lo que recibe P, que es digamos, el, el token o el conjunto de tokens completos, los va a recibir y los va a ordenar. El primero le va a decir P0, que va a corresponder a expresión. Estos dos puntos son el equivalente a este igual. Esta expresión es el equivalente a P1, posición 1, ¿sí? Plus es el equivalente a P de 2, que no está porque es un terminal, se le pone directo, y term es P3. Entonces, así lo está definiendo. Por eso no hay P de 2. ¿Por qué? Porque P en la posición 2 es plus, P en la posición 1, P en la posición 2, P en la posición 3, P en la posición 0. Lo mismo con menos, P en la posición 0 es la expresión, P en la posición 1 es esta expresión, que es otra expresión, el menos es P en la posición 2 y el término es P en la posición 3. Entonces estamos definiendo como que más, menos o término. Expresión es término. Expresión es igual al término como, pues, P de 0, que es este, va a ser igual a P de 1, que es el término. Las veces que se ejecuta algo, o la multiplicación, pues término va a ser igual a P de 0. ¿Por qué término? Porque aquí definimos term, no expresión. Term va a ser igual a term times factor. Term times factor. Entonces es
P0, que equivale a este, el igual equivale a este, no hay ninguna posición aquí. P de 1 es term, times es P de 2 y factor es P de 3. Así, lo mismo con división, P de 0, P de 1, P de 3, se salta el P de 2 porque ocupa el lugar el operador. El factor, es decir, que el término es un factor, la reducción, ¿sí? ¿Qué significa? Que P de 0 es igual a P de 1. P de 0 es término, P de 0, P de 1 es factor. Lo mismo con el factor cuando es un número. Factor, número, ¿cómo lo defino? P de 0 es igual a P de 1. Y que también factor es una expresión, ¿cómo? Con L paréntesis, que es estos nombres de number, factor, L paren, R paren, times, más que nada minus, times, de los operadores. ¿De dónde vienen? De los tokens que yo ya aquí definí. Si yo le cambio el nombre no va a funcionar o me va a dar un error. L parent es el paréntesis izquierdo, R parent el paréntesis derecho. Entonces, de acuerdo a la última regla que definimos, un factor también puede ser una expresión entre paréntesis. ¿Sí? Entonces, de tal manera que P de 0 es factor, este igual es el equivalente a estos dos puntos. P de 1 es paréntesis, no nos interesa. P de 2 es la expresión, ¿sí? Y P de 3 es el paréntesis. Pero como los paréntesis son solo para nosotros los seres humanos, las máquinas no les importa, recuerden el concepto de pilas de estructura de datos y los tipos de recorridos, pues van a ver que este tipo de lectura que es el operador en medio y los paréntesis, pues solamente nos sirven a nosotros. Y por si hay un error, dice que hay un error en la entrada, solo es lo único que hace, imprime. ¿Sí? Manda a construir el parser y por último, mientras sea verdad, es decir, siempre, mientras no salgamos, que yo lo corto el programa con un control Z, va a intentar, ¿sí? Aquí está controlando una excepción. Hay un valor S que es el string que va a recibir, por así decirlo, que va a ser la entrada. Nosotros le vamos a dar el valor por teclado, pero va a mandar un mensaje calc, el prompt, el mensaje. ¿Qué es este mensaje? Calc es lo único que va a hacer. Va a imprimir esto y va a recibir algo a partir de aquí. Entonces, el valor que nosotros le pongamos va a ser S. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Pues, si no hay nada en S, va a continuar, es decir, va a volver a pedir S con este prompt. Pero si no, va a decir resultado es igual a parséame, con el parser, parséame lo que recibí, lo que está en S. Entonces, va a entrar en acción el parser y va a ir disminuyendo de acuerdo a estas reglas y al final va a imprimir el resultado. Recuerden, cuando lo que se parsea se va a guardar aquí. Es decir, este parser.parse va a recibir el valor, ¿sí? Que en este caso es este. Va a parsearlo. ¿Qué significa parsearlo? Va a hacer toda esta operación y al final va a dar un resultado y ese resultado pues va a estar en el aire, pero en este caso no se queda en el aire, sino que se guarda en result y al final pues va a imprimir result, que en este caso es menos 47 o 3 por 6, 18 o 7 más 3 menos 2 por 4 menos 3 por 1, por ejemplo, me da menos 1. Entonces, todo ese cálculo, todas estas reglas son hechas con estas, más bien todas esas instrucciones o serie de pasos son hechas con estas reglas de sintaxis. ¿Qué significa cada cosa? Entonces, para eso, lo primero que hay que hacer es definir una gramática. Si se dan cuenta, esta gramática, que es la que se definió, solamente se pasa a código. Es todo, no hay ningún detalle. ¿Sí? Bueno, hagan esta práctica, su reporte de práctica, y lo suben a la plataforma. Van a tener a partir de hoy 3 días para realizarlo, ¿sí? Y ya luego
pasamos con el analizador sintáctico de latino, ¿sí? Pero para que tengan una idea de cómo hacerlo, ya pueden empezar a hacerlo, ¿sí? Pero de todas maneras yo sé que habrán dudas y pues voy a estar atento en el grupo. Muy bien, saludos.